muchas personas lo que hoy vamos a escuchar de parte del cielo. Primeramente, para este servidor, ha sido de gran bendición este mensaje y lo voy a predicar con la autoridad del cielo y en el nombre del Señor porque he sentido el poder de vivir esta experiencia en mi vida. Ya hemos estudiado dos bienaventuranzas y creo que vayamos nuevamente al capítulo 5 y veamos cuán profundas son ellas, porque son el estilo de vida que todo verdadero cristiano debe adquirir si quiere algún día entrar en el reino de los cielos. Así que no es cualquier cosa la bienaventuranza. Por eso el Señor empieza en cada una de ellas diciendo bienaventurados, porque a medida que avanzamos en nuestra experiencia, somos más felices delante de Dios, somos más dichosos delante de su presencia y aprendemos a amarnos unos a otros como Dios desea. Y no hay nada más lindo cuando a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que quizás hablen en contra de nosotros, quizás nos juzguen, nos señalen, no hay nada más lindo que tener paz en el corazón con Dios y no guardar resentimiento, odio ni nada con nadie, estar en paz con todos aún cuando quizás no nos quieran, pero Dios sabe nuestro corazón y aquellos que viven esa experiencia serán dichosos, serán bienaventurados mientras salen de este planeta Tierra a morar a ese mundo donde solo habrá felicidad, gozo y alegría por los siglos de los siglos. Y eso es lo que Dios quiere brindarte a ti, querido hermano y querida hermana. Quien adquiere las características de cada una de las bienaventuranzas, empezará a vivir en este planeta Tierra un pedacito de cielo. Porque ya hemos visto en la primera característica, en la primera bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 3, que quienes aprendan a ser pobres de espíritu, ellos son los que van a heredar el reino de los cielos. Aquellos que lloren por su condición de pecado, que reconozcan su condición delante del cielo y clamen por misericordia y derramen su corazón a Dios, son los que serán consolados en el día final. Dice la inspiración que Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de nosotros y en el día glorioso no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque Dios consolará a los que hoy lloran por causa del pecado y claman por misericordia, por ayuda de aquel que es el único que nos puede sacar del pecado y restaurarnos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso hoy vamos a mirar que no podemos estancarnos allí en nuestra experiencia cristiana. No solamente basta reconocer mi condición, reconocer que soy un pobre, miserable, desnudo, que necesito la presencia de Dios en mi vida, que necesito su poder. No basta solamente también reconocer y llorar por mi pecado, no solamente confesar mi pecado. Necesito avanzar en mi experiencia cristiana. Pero algo que quiero aclarar antes de continuar con lo que estamos estudiando, lo que vamos a estudiar hoy, es que no puedo llegar a la experiencia, escucha muy bien esto, no puedo llegar a la experiencia de la tercera bienaventuranza en mi vida si primero no vivo las dos anteriores. Las dos anteriores traerán como consecuencia que yo pueda adquirir la virtud de la tercera bienaventuranza en mi vida. Si no vivo las dos anteriores, nunca llegaré a ser manso y humilde de corazón. Y eso es lo que el Señor invita allí desde ese tiempo, desde ese momento en que Él las pronunció. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, felices. Esa palabra bienaventurado es dichoso, feliz, alegre, contento. Es una persona especial, es una persona diferente. En un mundo de dolor y de sufrimiento, esto parece ilógico. Esto parece una locura. ¿Cómo podemos llegar a ser felices? ¿Cómo podemos llegar a ser dichosos en un mundo donde solo hay dolor, sufrimiento? Pues mi amado, o le creemos a Dios, o le creemos al Señor, o Jesús es un mentiroso
Y yo no pienso que Jesús sea mentiroso. Si el Señor lo dijo, es porque es posible. Y yo puedo tener la seguridad, aunque muchas veces me he llevado chascos en mi vida, que me han ayudado a madurar en mi experiencia cristiana. Hoy puedo decir que sí es posible ser dichoso y felices, aún en medio de las peores situaciones de esta vida. Cuando usted aprende a ser manso y humilde de corazón. Y por eso el Señor dice, eres bienaventurado si llegas a adquirir esta virtud. Esto no se hereda. Esto es una gracia, es una virtud. Dice la Escritura que es el fruto del Espíritu Santo. Esto viene como resultado de cada día recibir el amor de Dios. ¿Y cuándo recibimos el amor de Dios? Cuando adquirimos las anteriores bienaventuranzas en nuestra vida. Cuando cada día reconocemos nuestra necesidad de Dios. Cuando cada día confesamos nuestro pecado. Cuando cada día sentimos que no somos capaces solos y pedimos la ayuda del cielo. Ahí, a través del perdón de Cristo, se recibe el amor de Dios, porque aprendemos a perdonar a aquellos que nos ofenden, porque aprendemos a valorar la vida de otros, porque Cristo nos dio valor a la nuestra. Y empezamos una vida de mansedumbre, empezamos una vida en la cual reconocemos quiénes somos. Y aquel que es manso nunca se sentirá mejor o mayor que nadie. Aquel que sabe de dónde ha venido, que sabe quién es delante de Dios, nunca habrá orgullo y altivez en su corazón. Eso finalmente desaparecerá de su vida. Y esos son los candidatos, los que adquieren esta virtud, esta gracia del Espíritu Santo, este fruto, son los que finalmente van a heredar la tierra, van a ser posesión de ella. Son los que Dios va a permitir que entren a la tierra prometida. Por eso, mi amado, es de suma importancia. Escúchalo muy bien. Es de suma importancia que usted y yo vivamos la experiencia de ser mansos de corazón. Y ahora vamos a entrarnos a la lógica del mundo. Parece algo ilógico, porque para el mundo ser manso es ser una persona débil, es ser una persona fracasada, es ser una persona que no es valiente, que no enfrenta los problemas. Pero déjame decirte que el pensamiento del mundo siempre ha ido contrario al pensamiento de Dios. Para Dios, una persona mansa es totalmente diferente. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Y quiero que vayamos allí a la palabra de Dios y miremos si Jesús fue débil, si Jesús fue un fracasado, porque fue manso. La Biblia dice en el libro, quiero que vayamos allí, al libro de Marcos, Mateo capítulo 11, versículo 29. Vea lo que dice la Biblia allí acerca de Jesús. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón. Y vea lo más lindo. ¿Cuál es el resultado de adquirir esas virtudes del Espíritu? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, quien es manso, quien adquiere la mansedumbre en su vida, oh hermano, es la persona que vive más feliz. No hay nada más lindo que tener paz en el corazón, que confiar plenamente en el poder de Dios, que Él actúe en tu vida y en mi vida. Por eso la mansedumbre nos lleva a ese estado. Y aunque Cristo fue manso, nunca fue débil, nunca evadió los problemas, nunca cayó frente al pecado. Un día tuvo que coger y entrar al templo y reprender la apostasía y reprender el pecado de su pueblo allí en el templo, que habían convertido la casa de oración en una casa de ventas. Jesús era manso, pero más sin embargo, él cuando le tocaba actuar, cuando le tocaba hacer la voluntad de su Padre, lo hacía. Entonces, en realidad, ¿qué es la mansedumbre? ¿Es en realidad cobardía?
¿Es en realidad evadir las cosas? ¿Es quedarnos callados frente a todo? No, mis amados. Hubo un hombre en este planeta Tierra, en el libro de Números capítulo 12, que dice la palabra que llegó a ser el hombre más manso del planeta Tierra. Antes que Jesús viniera, Jesús fue el mayor entre todos. Pero antes que Jesús viniera, la Biblia dice que hubo un hombre que llegó a ser el más manso en ese tiempo en la tierra. Números capítulo 12, Números capítulo 12, versículo 3. Dice así el Señor: Moisés era un hombre muy manso, a tal punto que la Biblia dice que no había entre los hombres otro como él. Y aunque él tenía esta virtud, esta gracia del Espíritu, cuando descendió del monte y vio a su pueblo en tremenda apostasía, dice que tomó las piedras, con ímpetu las arrojó y reprendió la apostasía de su pueblo. Ser manso es totalmente al concepto que nos ha metido el mundo en la cabeza. Ahora, la pregunta clave de esta hora es: ¿qué es la mansedumbre? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué la Biblia llama bienaventurados a los que son mansos? ¿Y por qué solo ellos y nadie más que ellos recibirán la tierra por heredad? ¿Por qué es tan importante esta característica en tu vida y en mi vida? Pues no hay otra definición de la mansedumbre, mis amados, como la que he encontrado y quiero compartir con usted. ¿Qué es mansedumbre? Según Dios, la definición más acertada de esta palabra mansedumbre, de este fruto del Espíritu, es poder bajo control. Es que usted tenga la capacidad de dominarse a sí mismo. Es tener la capacidad de subyugar mis tendencias heredadas, mis tendencias pecaminosas, y que la ira, el enojo que quiere salir, yo lo pueda someter bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso en el libro de Zacarías dice que esto no es con la fuerza. El mundo siempre utiliza la fuerza y llaman a los que son mansos y humildes de corazón que son unos cobardes, y exaltan a los que son soberbios y pasan por encima de cualquiera para obtener lo que ellos quieren. Pero para Dios la mansedumbre es un poder bajo control. La persona que es mansa es más poderosa que cualquier otro, porque tiene la capacidad de someter sus facultades inferiores al control de la mente, y esa mente debe de estar dirigida por el poder del Espíritu Santo. Es la única manera para que esto pueda ser una realidad, ya que la mansedumbre es un fruto del Espíritu obrando en tu vida y en mi vida. Pero ahora hago la pregunta: ¿cómo viene eso como resultado? ¿Será que yo puedo ir, quizás como vamos al mercado, y comprar 10 libras de mansedumbre? No, mis amados. Eso no se puede adquirir de esa manera. Eso viene como resultado de la experiencia de las 2 primeras bienaventuranzas en mi vida. Eso solo viene cuando yo aprendo a reconocer mi necesidad de Dios, cuando permito que Él tome control de mi vida cada día, y cuando cada día ofrezco mi naturaleza carnal y la crucifico y la entrego al control del Espíritu Santo. Él me da el poder. Es una gracia que no sabemos, no la entendemos, pero que actúa en la vida del pecador que se humilla y le deja el control de su mente al Espíritu de Dios. Y esa persona llega a tener bajo control en las circunstancias más terribles. Jesús lo experimentó. Su palabra testifica el profeta Isaías. Vea lo que dice el profeta Isaías. ¿Cuáles son las características de una persona mansa? Vea, en cuanto a lo que dice la definición. Escucha lo que dice la definición. Una persona que es capaz de sujetar su carácter, su espíritu
en medio de la ira y del enojo y aún de los celos más terribles, en medio de las circunstancias más adversas, este que es manso tiene la fortaleza de poder dominar sus pasiones y deseos y no de que ellos lo dominen a usted. Así que si usted se deja dominar de sus pasiones y deseos, es la persona más débil. Pero si usted tiene la capacidad de aún en medio del insulto, en medio de la lujuria, en medio del rechazo, en medio del señalamiento, en medio de la grosería, tiene la capacidad de someter sus facultades inferiores, sus pasiones y deseos para que la ira no salga, para que usted no ofenda a Dios ni hiera a sus semejantes, entonces se puede decir que usted es manso y humilde de corazón. Entonces se puede decir que el Espíritu Santo controla su vida. Y por eso, querido, dice aquí al final, el manso tiene la capacidad de dominarse y vencer con el poder del Espíritu Santo. Vean lo que dice Proverbios 16:32. Escuche, qué definición más poderosa de lo que es la mansedumbre. Y por eso debemos adquirir esta virtud en primer lugar, porque con ella seremos vencedores. Con ella venceremos todo rasgo negativo que nos lleva hacia el mal. Con ella sujetaremos a servidumbre nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva al mal y con la cual hemos nacido. Y no nos dejaremos esclavizar por ella. Hermano, dice Proverbios capítulo 16, versículo 32. Escucha. Vea la definición que da el sabio Salomón acerca de lo que es la mansedumbre. Y yo no encuentro otra mejor que la Biblia dice en Proverbios 16, 32. Mejor. ¿Quién es el manso? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Vea cómo lo cataloga el Señor. Es más fuerte, es más poderoso el que tarda en airarse que aquel que se considera fuerte, pero que no es capaz de dominar sus impulsos y sus emociones. Tremendo. Segunda parte. El manso es el que domina su espíritu y es mejor que el que conquista una ciudad. Tremendo. Delante de los ojos de Dios, el manso es más fuerte y más poderoso que cualquier ejército que pueda tomar una ciudad. Tremendo, mis amados. Oh, queridos, por eso Dios desea que usted y yo adquiramos en primer lugar en nuestra vida espiritual, en nuestra experiencia cristiana, la mansedumbre, porque a través de ella alcanzaremos grandes victorias en nuestra vida para gloria de Dios. Ahora, después de saber qué es la mansedumbre, y de dar un punto de vista aún más hondo, vea, mientras el débil se enciende en sus pasiones, en medio de la ofensa, escucha, el manso tiene el poder de controlarse en medio de las situaciones más adversas. Vea, muchas veces nuestra vida es un caos y vivimos amargados y agobiados de corazón. ¿Saben por qué? Porque no hay mansedumbre. Muchas veces llevamos una carga tan grande en nuestros hombros porque no hay mansedumbre en nuestro corazón, porque nos dominan nuestros deseos carnales y queremos estallar y destruir a la otra persona. Y los que más nos hacemos daño somos nosotros. Y el Señor dice en su palabra que Él ha venido a enseñarnos estas cosas, hermanos queridos, hermanas, para que tengamos vida, dice San Juan 10:10, para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que tú aprendas a ser feliz en un mundo donde mientras exista el pecado, habrá ofensa. Seremos malentendidos, seremos rechazados. Y eso que todavía no se ha encendido la persecución. Y más sin embargo manifestamos un espíritu violento en muchas circunstancias. Muchas veces se nos salen, yo he visto y oído personas que dicen llamarse cristianos,
que son del pueblo de Dios manifestar groserías porque su espíritu se enciende. ¡Qué terrible! ¡Qué mal testimonio! Violamos el tercer mandamiento directamente porque estamos tomando el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. No estamos mostrando su imagen en nosotros. Y eso demuestra que nuestra relación con Dios no es tan verdadera como lo decimos. Porque ahorita vamos a mirar cuáles son las características de un manso. ¿Quién realmente posee la mansedumbre y cómo se manifiesta ella en nuestra vida? Vamos a avanzar. El hombre que reconoce, escucha, ¿cómo podemos llegar a ser esa clase de hombres y mujeres que Dios espera que desarrollemos esto en nuestra vida? El hombre que reconoce que no es nada delante de Dios, escucha. Si reconocemos que no somos nada delante de Dios, el hombre que no se siente superior a los demás, la mansedumbre empieza cuando él reconoce que no es nada delante de Dios. Para que no creamos que somos superiores a los demás. Para que aprendamos a amarnos unos a otros, porque el amor de Dios nos da vida y nos da esperanza. Para que aprendamos a valorar a los demás, porque cuando alguien tiene un espíritu violento, Dios no obra en ese corazón y ya sabemos quién es el que obra. Y necesitamos orar por esas personas. Ahí es cuando entendemos la oración de Jesús. Orad por vuestros enemigos, por los que os maldicen. Solo podremos adquirir esa experiencia contra nuestros enemigos de bendición cuando aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. De lo contrario, hermanos, viene alguien y te insulta, viene alguien y te hace algún mal y usted le sigue respondiendo de la misma manera. Sigue guardando rencor, odio en su corazón. Y eso no puede aparecer en el corazón de aquel que es manso delante del Señor. Por eso quiero ir cerrando con lo siguiente. Escucha. ¿Cuáles son las características de los que verdaderamente son mansos delante de Dios? Recuerden, esto es una virtud, un fruto que viene del cielo y que no es resultado del azar. Nadie puede ir, vuelvo y repito, nadie puede ir a la plaza de mercado a comprar mansedumbre. No. Esto se adquiere con Dios en una relación diaria con el cielo de humillación, de entrega. Dios da esa virtud para que usted tenga el poder de controlarse a sí mismo con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de aquel que realmente está viviendo la experiencia de la mansedumbre? Quien es manso, ojo con lo que voy a decir, quien es manso primero lo será para con Dios. Escucha. Si usted o ve que alguien manifiesta un espíritu de rebeldía, un espíritu de orgullo, un espíritu de exaltación, que no le pueden decir nada porque estalla, eso significa que esa persona no es mansa con Dios, que no hay una relación de mansedumbre entre él y Dios, que no se somete a la voluntad de Dios. Y como no es manso para con Dios, nunca lo será para con su prójimo. Así que si eso se revela en tu vida, hay algo en tu relación que no anda mal con Dios, que no anda bien con Dios. Estás mal delante del Señor y necesitas empezar por reconocer que no eres nada, que necesitas cada día de la gracia, que lo que hoy eres es gracias a Él y que necesitas seguir tomado de su mano o de lo contrario caerás en derrota y en perdición. Así que en primer lugar necesitamos reconocer primero que necesitamos ser sumisos a la voluntad de Dios. Necesitamos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque muchas veces no nos guste cómo Dios obre. Saben, mis amados, muchas veces Dios desafía nuestro razonamiento lógico. Mientras vemos que las pruebas y las dificultades van a traer algo bueno en nuestra vida, entonces confiamos y decimos, Señor, gracias por esta dificultad. Pero mientras veamos que no hay ni cabeza ni pies en lo que está sucediendo y no entendemos, empezamos a renegar. Y cuando vemos que el tiempo pasa y el dolor persiste, la prueba persiste y no vemos una salida,
Muchos dejan de desconfiar en Dios y revelan que no son mansos al no aceptar la voluntad de Dios en su vida. Pierden la paz en su corazón y entonces el espíritu, las pasiones, los deseos toman control de la mente, se desesperan. Algunos hasta han perdido la razón, hermanos. Algunos hasta se han quitado la vida. Tremendo. Esto es un asunto de vida o de muerte. Quien tiene la mansedumbre, quien adquiere esta gracia, podrá soportar las más terribles pruebas y aunque no vea un callejón con salida, aunque todo esté sin salida, aunque todo esté oscuro, el que es manso sabe y acepta la voluntad de él porque sabe que él es bueno y que él nunca permitirá nada que no traiga bendición a nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero necesitamos en primer lugar someternos a su voluntad. Vea la experiencia de Elí. Vea la experiencia del sacerdote Elí cuando Samuel le dijo que Dios le había puesto fin a sus hijos, que sus hijos iban a morir. Vea ese corazón manso de ese hombre. Aunque permitió el pecado de sus hijos, era un hombre que aceptaba la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Aunque perder sus hijos era algo terrible, pero vea cómo respondió el sacerdote Elí en primera de Samuel 3:18. Vamos a ir allí. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 18. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y vea lo que respondió Elí. Qué mansedumbre el aceptar la voluntad de Dios. Él es Jehová y que haga lo que mejor le parezca. Tremendo. Y era la muerte de sus hijos la que estaba en juego. Pero este hombre aceptaba la voluntad de Dios porque si Dios lo mandaba, él tenía el derecho. Eso es reconocer que yo no soy nada y que Dios es el que manda en mi vida. No importa si es algo que no lo acepte mi razón lógica, pero si Dios así lo permite, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y por eso también vemos el caso de Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Cuando Job lo perdió todo, Job era un hombre tremendamente manso. Aceptaba la voluntad de Dios por encima de lo que fuera. Dice en el libro de Job capítulo 1 versículo 21. Escucha lo que dice allí. Job capítulo 1. Vea lo que respondió Job cuando perdió todo. Elí fue sentenciado sus 2 hijos. Job perdió 10, perdió todas sus posesiones, lo perdió todo. Y vea lo que respondió. ¿Será que era manso? Sí, aceptaba la voluntad de Dios por encima de todo. Su confianza estaba en él porque sabía que Dios era bueno, aún a pesar de las circunstancias. Dice el versículo 21, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Job era manso de corazón para aceptar de que si Dios había permitido eso en su vida, él no lo estaba sirviendo porque Dios lo bendecía. Eso fue lo que el diablo le quiso hacer entender a Dios, de que Job era obediente porque Dios lo bendecía. Y muchos de nosotros nos pasa eso, mis amados. Seguimos a Dios mientras Él nos bendice. Pero cuando vienen circunstancias que prueban nuestra fe, que nos ayudan a desarrollar nuestra mansedumbre, nuestra dependencia de Dios, entonces ya no nos gusta. Somos interesados y mostramos que en realidad seguimos y servimos a Dios mientras que Él nos da lo bueno. Pero cuando Él permite circunstancias difíciles a nuestra vida para hacernos crecer, entonces renegamos y botamos la toalla. Oh, queridos, ¿servimos a Dios por interés o servimos al Señor porque reconocemos que Él lo es todo para nuestra vida y que Él lo dio todo para nuestra salvación? Por eso, mis amados, necesitamos en esta hora, en primer lugar, si queremos llegar a ser mansos y humildes de corazón, necesitamos aprender a aceptar la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, sea cual sea.
Dios es soberano, Él hace lo que le plazca, pero que nunca se te olvide si confías realmente en el Señor. Todo lo que hará será para el bien de nuestras vidas. Él es un Dios que no cambia y que desea lo mejor para sus criaturas. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Y esto se me viene a la mente cuando Hus y Jerónimo estaban siendo quemados en la hoguera. Dice que había un hombre allí cerca a esa plaza donde estos dos valientes de Dios estaban siendo quemados, pero que aceptaban la voluntad de Dios. ¿Y cómo aceptaban la voluntad de Dios? ¿Cómo eran dichosos? Porque eran mansos. Y aunque estaban siendo quemados, cantaban con alegría al Señor y murieron siendo quemados cantando a Dios. ¿Será que es posible? ¿Que es posible? ¿Será que lo que el Señor Jesús pronunció en el monte de los olivos, será que es dichoso realmente el que es manso? Claro que sí, mi amado. Necesitas quitar esa carga de tu corazón y de tu mente. Necesitas doblegar tu voluntad a Dios y aceptar lo que Él permita en tu vida y cada día vivir agradecido, agradecida con el cielo. Porque si Dios permite lo que permite, es porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida para gloria de su nombre. Y quiero señalar la segunda característica. Escucha, la segunda y última característica que quiero señalar de quién es un manso de corazón. Un manso de corazón es alguien que es flexible a su palabra. En otras palabras, que acepta lo que Dios le dice. No solamente que acepta lo que sucede en su vida, sino que cuando Dios le habla, quien es manso obedece a Dios. ¿Cómo podemos identificar a una persona que es hipócrita y que no es mansa delante de Dios? Pues cuando Dios envía el mensaje, envía el mensajero, esa persona se levanta contra el mensaje. Se disgusta, no les gusta que señalen su pecado, que le arda la llaga. No quieren reconocer su necesidad de Dios. Así como se sienten bien y se ponen bravos. Pero aquel que es manso y humilde de corazón se humilla y en vez de ponerse bravo con el mensajero y con el mensaje, se ponen bravos consigo mismo. Pelean y batallan contra esa lucha, contra ese pecado, porque reconocen que Dios ha hablado y Él tiene la razón y necesitan ser transformados para que haya paz y gozo y una completa alegría y una completa transformación en su vida si queremos finalmente heredar lo que Dios quiere darnos en ese reino prometido. Así que en segundo lugar, quien es manso y humilde de corazón siempre procura conformarse cada día a la palabra de Dios. No es de aquellos que leen esta parte y como les cae, entonces la pasan por alto. No. Si el Señor dice, y eso me cae a mí, Señor, perdóname, ayúdame. Sálvame de esta condición, no sabía. Gracias por ese mensaje que abrió mis ojos. Señor, estaba perdido. Son personas que son sensibles a la voz de Dios, que cuando Dios dice algo que hay que quitarse de mi vida, esas personas dicen, sí, Señor, así lo haré. Tú lo has dicho, es necesario, está mal en mi vida, perdóname, oh Señor. Se humillan, viven la experiencia de la primera y de la segunda. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si no se vive la experiencia de la primera y la segunda, nunca aceptaremos la palabra de Dios en nuestra vida. Porque siempre el Señor nos lleva al principio a humillarnos, a llorar por nuestra condición y entonces seremos cada día más mansos, más humildes, porque cada día reconoceremos más el amor, el poder y la santidad de Dios para nuestra vida. Y quiero señalar, queridos, lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Cuán importante es que estas características se desarrollen en nuestra vida y en especial la virtud, el fruto del Espíritu Santo. Escucha lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Escucha. Por lo cual
Por lo cual, desechando toda inmundicia, el que es manso y oye la palabra, acepta la palabra y desecha la inmundicia, y dice, y abundancia de malicia, no se enoja, no se irrita, no se pone bravo porque le digan la verdad, se pone feliz. Vea, hermanos, lo digo en mi experiencia propia. Por eso tengo autoridad de predicar este mensaje de una manera especial. Porque yo era de las personas que me irritaba con cualquier cosa y yo tuve que aprender esta virtud, esta gracia, tuve que recibirla de parte del cielo y tuve que aprender a humillarme cada día delante del Señor. A mí no me podían decir nada porque de una vez me ponía bravo. Pero un día comprendí esto y el Señor transformó mi corazón. Ahora cualquier persona que me hace algún reclamo, que me hace alguna sugerencia, que me corrige, le digo gracias, hermano, porque usted me hace que yo sea mejor y que luche contra eso que está mal en mi vida. No me pongo bravo ahora. Por el contrario, me pongo feliz porque esas cosas hacen que yo pueda ver de una manera más clara mis errores, porque es Dios quien quiere verme mejor. Y no hay por qué colocarme bravo. Tengo que colocarme bravo conmigo mismo, porque no he cambiado, porque sigo siendo igual, porque necesito ser mejor para gloria de Dios y para bendición de ustedes que son mi prójimo. Y por eso dice al final el versículo, ¿cómo desechamos la inmundicia? ¿Cómo desechamos la abundancia de malicia? Pues cuando recibimos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pregunto, ¿es de vida o muerte que usted adquiera mansedumbre en su vida? De lo contrario, nunca aceptará la palabra de Dios. Quien es orgulloso, quien se exalta, quien se cree que no necesita nada, por más que usted le predique 1000 sermones, nunca va a cambiar su vida, nunca va a aceptar la palabra de Dios en su vida. Y si no aceptamos la palabra de Dios como Él la manda, si no vivimos conforme a ella, dice al final, no podremos ser dignos de salvación y de vida eterna. Por eso, querido, si hasta hoy el Señor te ha hablado y tú no has conformado tu vida a la palabra del Señor, es porque quizás hay orgullo en tu corazón, porque no quieres reconocer que Dios tiene la razón y porque necesitas la gracia del Espíritu para que llene tu vida de mansedumbre y tu corazón pueda ser sensible a la voz de Dios. Por eso quiero hacer un llamado especial en esta hora y lo quiero hacer con este último versículo. Pon mucha atención. Si tú tienes alguna situación en tu vida, si tú no aceptas la voluntad de Dios en tu vida, si tú no quieres vivir de acuerdo a su palabra y quieres persistir, hermano, escucha lo que te voy a decir. No importa cuántos temas, cuántas reuniones aquí en Zoom, cuántas reuniones vayas a la iglesia, si tú no aprendes a recibir y aceptar la palabra de Dios en tu vida para obedecerla, nunca llegarás a ser manso y humilde de corazón. La mansedumbre se desarrolla en la medida en que yo acepte la voluntad de Dios en mi vida, en que yo acepte la palabra de Dios en mi vida. Vamos a ir al último texto de esta hora, Abdías, capítulo 1, es el único que tiene. Y vamos a leer estos dos textos con los cuales Dios quiere hacernos un llamado en esta hora. Alabado sea el Señor, nos rindió el tiempo. Y ya prácticamente vamos terminando. Abdías, capítulo, el único capítulo que tiene este libro de este profeta menor, Abdías. Abdías, capítulo 1, podríamos decirlo. Y vamos a leer el versículo 2 y 3. Vea lo que dice allí. Abdías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, escucha. Oh, hermanos, muchos se dejan engañar por un corazón orgulloso, porque se sienten que así como están bien. Pero vea lo que dice el profeta Abdías en el versículo 2. Pequeño te he hecho entre las naciones y abatido en gran manera. Pero ahora vea lo que dice el 3. La soberbia de tu corazón. ¿Cómo somos delante de Dios? Pequeñitos. Pero muchas veces la soberbia del corazón te ha engañado. A ti que moras entre las hendiduras de las peñas,
en la altísima morada de tu corazón y creemos que no necesitamos de Dios, que así como estamos, estamos bien, que no necesitamos que nadie nos enseñe, que nadie nos diga nada, que no las sabemos todas. No, hermano, eso no es símbolo de mansedumbre. Eso no refleja que eres un manso delante del Señor. El que es manso cada día está dispuesto a aprender de lo que Dios le quiere enseñar. Versículo 3. Pero ahora quiero orar por ti para que Dios haga esa obra en tu vida. Y si es necesario hacer lo que el Señor dice en el versículo 4 en tu vida, que lo haga, pero que sea para gloria de su nombre y para bendición tuyo. Muchos dice, aunque te remontes como el águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Alabado sea el Señor, porque quizás para muchos que se han enorgullecido y creen que no necesitan delante de Dios nada, Dios tiene que muchas veces derribarlos al suelo para humillar su orgullo y que aprendan a ser mansos y humildes de corazón delante del Dios eterno, para que Él pueda levantarlos del polvo y puedan levantarlos de la humillación y puedan, como el rey Nabucodonosor, que comió 7 años hierbas como un animal, hasta que reconoció que su corazón era orgulloso y que Dios era el que mandaba y que Él era el rey del universo. Queridos, que Dios no tenga que llevarnos hasta esos extremos para que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él. Que hoy, que el Señor nos llama, podamos de una manera especial humillar nuestros corazones y decirle, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Ayúdame para cada día ser mejor delante de tu presencia. Quiero en esta hora cantar. A través de este canto quiero hacer un llamado especial. Medita en la letra de este himno, que es el resultado de la mansedumbre. El resultado de la mansedumbre es cada día estar agradecidos con Dios. Cada día amar más a Dios y amar más a nuestro prójimo. Cada día vivir más para Él. Es el resultado de la verdadera mansedumbre en nuestros corazones. Para honra y gloria de Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu entrada tengo acceso ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi
Señor Jesús. Amén. Gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que continúa haciendo para que cada día podamos vivir una vida de dicha, de gozo y de alegría en Cristo Jesús. Si te gustaría colocarte en esta hora en las manos del Señor para que Él haga de ti esa hija, ese hijo manso, humilde de corazón como lo fue Cristo, y que puedas tener el control de tu vida para gloria de su nombre, oremos y pidámosle al único que nos puede ayudar y nos puede hacer de esa manera para que seamos herederos de ese reino que Dios ha prometido. Oremos. Amén. Gracias, Padre misericordioso. Amén. Gracias porque nos has hablado en esta hora con poder. Gracias porque nos has hecho entender que es posible vivir una vida de dicha, de bienaventurada, una vida feliz, aún en medio de las circunstancias más difíciles, si tu poder, el poder del Espíritu Santo controla nuestra vida y nos ayuda, Señor, para no destruirnos nosotros, ni destruir otras vidas cuando no sabemos dominar y gobernar nuestra naturaleza. Danos el poder a través de la mansedumbre, danos ese fruto del Espíritu Santo. Pero antes queremos, Señor, decirte que no somos capaces solos, que solo tu poder puede manifestarse en nuestra vida para bendición. Danos esa facultad, danos cada día, Señor, el deseo de hacer tu voluntad, para que podamos ser vencedores en lo que hoy estamos siendo derrotados. Si la ira, el enojo, el resentimiento, los celos, el odio dominan nuestra mente y nuestro corazón, que esto a partir de hoy sea abatido por tu poder y tú nos des el dominio propio que viene como resultado de la mansedumbre para poder sujetar esto bajo nuestros pies y que solamente reine tu voluntad en nuestra vida y a través de ella podamos recibir paz, gozo, consuelo y alegría cada día. Llénanos de tu espíritu, pues en el nombre poderoso y eterno de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amados, Dios les bendiga. Fue un gusto Amén. estar con ustedes en esta hora. Muchas gracias, mi hermano Ismael. Lo esperamos el próximo lunes, queriendo Dios. Y muchísimas gracias por el mensaje que nos ha regalado. Así que Dios le bendiga y muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Los esperamos mañana. Mañana viene otro predicador y traerá un nuevo mensaje. Así que el Señor les bendiga, nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Amén. Igualmente para usted, hermana Dona. Amén, hermana Maribel. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Saludos, Buenas Dona. noches para Buenas noches todos. a todos. Feliz Igualmente, noche para Carlita, bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Gracias, Amén. que Dios te bendiga, Dona. Chao, hermano Julio.